David Lowe. Damos inicio con una palabra de oración, encomendándonos al Señor y a su guía en la enseñanza de hoy. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y la bendición, Señor, de poder estar juntos en esta tarde y comenzando ya noche, Señor, para dirigirnos a ti y para que tú, Señor, te dirijas directamente con tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos en todo lo que tenemos que abarcar, cubrir en esta noche de tu palabra, Señor. Ilumínanos, guíanos y que pues podamos recibir con gozo y al mismo tiempo con una mente y un corazón abiertos para honrar tu nombre. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en Primera de los Corintios, en el capítulo 11, el tema La Cena del Señor. Realmente lo estoy titulando El juicio de Dios en la Cena del Señor. Pero no se asusten, porque esto realmente sucede en algunos, no en todos. Ya hemos abordado dos áreas importantes de la recordación de la Cena del Señor Jesucristo. El estudio de hoy es en el cual vamos a seguir revisando lo que hay, ese es el título de hoy día, lo que hay que evitar en la Cena del Señor. Lo que hay que evitar en la Cena del Señor. Lo que hay que evitar en la Cena del Señor. Como vimos la semana pasada, la Cena del Señor es una ceremonia simbólica en recordación de la muerte del Señor Jesucristo. Lo repetimos o la repetimos continuamente por orden del mismo Señor Jesucristo, como estudiamos en Primera de Corintios, como referencia nada más, no tienen que buscarla, en el capítulo 11, verso 26. Y esta continuidad está basada en las expresiones de ese versículo, verso 26, que dice todas las veces, y en la frase hasta que Él venga, es decir, su retorno inminente. Vamos a entrar entonces a la sección que vamos a estudiar hoy, en 1 de Corintios capítulo 11, verso 28 al 34. 1 de Corintios capítulo 11, versos 28 al 34. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De este juicio vamos a hablar en esta noche. Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo tiene en mente lo que pasó en Egipto con aquellos que no tuvieron la sangre del cordero que mandó matar Moisés para ser librados de la muerte de los primogénitos en cada casa como parte del juicio de Dios contra el faraón egipcio. Todos los primogénitos, como ustedes saben, murieron, incluyendo a los primogénitos de los animales. Ahora, para Pablo, guiado por el Espíritu Santo, esto fue una advertencia. Cuando él conocía todo esto y tenía como un trasfondo y un hombre experimentado en las escrituras del Antiguo Testamento, él toma estas ideas que han impactado su mente y su corazón, ahora que él conoce de nuevo, que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado, y él las trae, guiado por el Espíritu Santo, para provocar y hacer un impacto en la vida de los hermanos corintios, que estaban pues desviándose y estaban haciendo cosas que realmente no eran agradables delante del Señor, y que el espíritu de la celebración o recordación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo no era apropiado. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trae esta advertencia a aquellos que no están preparados apropiadamente o no están celebrando correctamente la Cena del Señor. En este pasaje encontramos palabras que son muy importantes y de gran peso, de gran valor,
cuando se trata de llevar a cabo la cena del Señor. Hay un énfasis de la responsabilidad e implicaciones que hay. ¿Y por qué se debe evitar tomar la cena indignamente? Y aquí les explicamos esto. Tomar la cena indignamente del Señor está directamente relacionado con el juicio de Dios, o con una expectativa del juicio de Dios, o con una expresión del juicio de Dios, que puede ser en algunos términos, como vamos a ver en esta tarde y noche, y que no necesariamente tienen que ver con la condenación del creyente, porque cuando usted piensa en juicio, usted automáticamente piensa en la condenación. Una vez que el creyente ha recibido a Cristo, una vez que el creyente es nacido de nuevo, una vez que el creyente ya no es más incrédulo, ha sido transformado, tiene vida nueva en Cristo, él está en la mano del Señor. Toda su vida y todo su futuro, pasado, presente y futuro, están en las manos del Señor. Y nunca nadie, dice el mismo Señor Jesucristo, lo va a arrebatar de sus manos. Así que la salvación es segura. Cuando hablamos del juicio de Dios aquí, en el contexto inmediato, primario, estamos hablando del juicio de Dios contra un creyente o los creyentes que no hagan o celebren apropiadamente la cena del Señor. Ahora, esto no se lo dicen normalmente a la gente, y por eso hay consecuencias y hay situaciones que la gente no comprende, o que alguna vez, pues, al leer la palabra del Señor, pues llegan a entenderlo. Pero la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad del pastor, de los maestros, de la palabra del Señor, es enseñar esto. Y al igual que el apóstol Pablo, traer una advertencia. El plan de Dios no es mantener, vamos a decirlo así, al pueblo del Señor en juicio, como en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? El pueblo del Señor, por caer en idolatría, por pecar contra el Señor, por tener infidelidad espiritual con Dios e irse tras dioses ajenos, Dios tuvo que castigarlo. Dios tuvo que traer juicio sobre la nación. A lo largo de la Biblia y a lo largo desde la fundación del mundo hasta ahora, nosotros vemos que Dios tiene marcado el mundo con juicios para que los hombres le teman y para que los hombres se vuelvan a Él, si en alguna manera se pueden volver. Y ese es, como quien dice, el último recurso. O sea, no es que Dios a la primera va y te castiga. Hay situaciones específicas que no, por causa del tiempo, no podemos entrar en ellas ahora, que sí, efectivamente, Dios intervino inmediatamente, ¿no? Quizás vamos a mencionar un par de ellas más adelante. En este pasaje encontramos palabras que son muy importantes y de gran peso cuando se trata de llevar a cabo la cena del Señor. Hay un énfasis de responsabilidad e implicaciones que hay. Y aquí vamos a ver por qué se debe evitar tomar entonces la cena indignamente. La semana pasada, y vamos a darle un vistazo hoy, vimos a 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Dice la Escritura, ahí en el verso 27 de 1 Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿se acuerdan que explicamos un poco de eso? Vamos a seguir enfatizando eso. Será culpado, habla de culpa, del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, no significa que cada vez que bebemos, ¿verdad?, de la copa de la cena del Señor y comemos del pan en la cena del Señor, tenemos que pensar en nuestras culpas. No se trata de eso. Si va a pensar en alguna culpa, tiene que pensar en las culpas que Dios ha perdonado. Sin embargo, si una persona toma la cena del Señor indignamente, ya tiene una culpa. Y Dios le está dando una promesa, no una amenaza. Una promesa de que esa persona va a ser culpada de tomar la cena indignamente y va a sufrir las consecuencias. Y vamos a ver que hay varios, no quiero usar la palabra niveles, vamos a decir expresiones del juicio de Dios al respecto. Entonces el verso 27, que ya estudiamos la semana pasada,
habla de la advertencia de tomar, de que cualquier persona, cualquier creyente, tome indignamente la cena del Señor, porque será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Y a modo de repaso, para retomar la idea y conectarla con el versículo que sigue hoy, debemos mencionar que el acto de comer y beber indignamente, y la palabra en el griego es anaxios, indignamente, se refería al hecho de hacerlo en una manera irreverente. Es decir, acercarse a la mesa del Señor en forma impura, también sin respeto. ¿Cómo estaba pasando esto con los hermanos en Corinto? ¿Cómo ellos estaban haciéndolo indignamente? ¿Cómo ellos estaban haciéndolo incorrectamente, irreverentemente? ¿Verdad? En primer lugar, no se respetaban unos a otros. No solamente comer el pan, ¿verdad?, representa el cuerpo de Cristo, su cuerpo de Él, sino también representa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en este caso, lo que los hermanos en Corinto estaban haciendo es que no se estaban respetando unos a otros. Al no respetarse unos a otros, tampoco estaban respetando al Señor. Y innumerables pasajes encontramos en la palabra de Dios, que cada vez que nosotros hacemos algo contra alguien o hacemos algo a favor de alguien, lo estamos haciendo ¿a quién? Dice la palabra. Al Señor, al Señor. Ya sea que lo hacemos o no lo hacemos, para el Señor lo hacemos o lo dejamos de hacer. Y hay una responsabilidad por ello. Ahora, aquí, ¿verdad?, el concepto de ser irreverente al acercarse a la cena del Señor o participar de la cena del Señor, en primer lugar, tenía que ver, repito, que no se respetaban los hermanos unos a otros, especialmente a los más pobres, ¿verdad?, o a los que no tenían que comer. Traían a estos ágapes o a estas reuniones fraternales, pues comida, y los que más podían traían más. Pero se suponía, y este es el espíritu cristiano, vamos a compartir, y vamos a compartir y en una manera proporcional, que todos participemos igualmente. Pero habían algunos de estos y eran no pocos, que traían la comida y pues la traían y ellos mismos empezaban a comer primero y no esperaban a que se reunieran todos o atender quizás a los que tenían más necesidad, y eso ocurría mucho por causa de el nombre del Señor Jesucristo. La gente era perseguida, perdían sus trabajos, perdían sus casas, perdían sus animales, perdían mucho y no tenían. Así que pues había que atenderlos a ellos primero, pero no estaban haciendo eso. Y recuerden que cada vez que ellos tenían una celebración de ágape, como ellos la llamaban, o reuniones fraternales, casi siempre al final tenían la celebración o la recordación de la cena del Señor, ¿no? Y estos se adelantaban y no atendían a sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En segundo lugar, realmente la cena del Señor era una excusa solo para comer y no para recordar la muerte del Señor, incluyendo que no se esperaban o se adelantaban a comer. Ahora, como ustedes pueden ver, ya aquí hay un cambio de mentalidad. Esa no es la idea de celebrar la cena del Señor. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. En tercer lugar, basados en lo que significa indignamente, que literalmente se traduce que no merece honor o dignidad, lo que hacían o cómo lo hacían no merecía que la cena del Señor fuera hecha de esa manera. En otras palabras, su actitud fue que participar de la cena del Señor era una cuestión liviana, no merece ningún esfuerzo. Llegamos, están participando de la cena del Señor, ok, unámonos como a cualquier otra fiestica, no sé cómo suena más pesado, ¿verdad? Pero lo tomaban, se llama la palabra fiestucha. Pero lo tomaban demasiado a la ligera, sin realmente darle honor al Señor, ni mucho menos tampoco a los hermanos que estaban ahí y siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en otras palabras, ellos tenían la actitud de que participar de la cena del Señor era algo que no merecía ningún esfuerzo,
de prepararse, ninguna atención de ir pensando en lo que era realmente a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No había realmente ningún respeto por ello. La gente estaba pensando, como dijimos, mayormente en comer, que realmente en recordar la cena del Señor. Lo hacían sin prepararse en su mente, en su corazón y espiritualmente. Miren, no ponía ningún énfasis. Había indiferencia o ningún esfuerzo para acercarse correctamente a la cena del Señor. Ahora, en la iglesia nosotros celebramos no con una comilona, no con abundante comida, como lo hacían originalmente en la iglesia primitiva. Realmente se preparaban buenos ágapes, había abundancia de comida, porque venían con el trasfondo judío de la celebración de la Pascua, recuerden, y siempre en la Pascua había buena cantidad de comida. Ahora, ¿ustedes creen que cuando participamos en la cena del Señor, por supuesto que la copita es chiquitita, ¿verdad? No es un cáliz, no es un vaso grande, y es un pedacito de pan, ¿verdad? No es un pedazo grande de pan. ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos realmente prepararnos y pensar en que vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo? No estoy diciendo que pues, tenemos que ponernos en espíritu de funeral, de ninguna manera, ¿verdad? Pero deberíamos realmente reflexionar, meditar y prepararnos, aun cuando lo hacemos regularmente una vez al mes. Recuerden que lo hacían semanalmente antes, o cada vez que se reunían. Era muy normal, ¿no? Pero a veces pienso, ¿no será mejor que deberíamos hacerlo más seguido? Para realmente mantener fresco y poner el énfasis, darle el valor, el honor, la dignidad, el respeto que merece la cena del Señor. ¿No sería interesante que en nuestras reuniones fraternales, cuando hay una celebración en la iglesia, o cuando nos reunimos en una casa, se reúne una parte de la iglesia, ¿no? Porque a veces no va toda la iglesia, pero en una reunión estamos celebrando un cumpleaños, estamos celebrando algo. ¿No les parece que sería interesante celebrar la cena del Señor? Dice, pero eso sería muy raro, ¿no? Sería como medio fanático. Bueno, pero eso es exactamente lo que hacían en la iglesia primitiva. Cada vez que había un ágape, un cumpleaños, el nacimiento de un niño, lo que fuera, ¿verdad? Una quinceañera, una sexteañera, lo que sea, ¿verdad? Celebraban la cena del Señor. Era parte normal de la vida de la iglesia. Recordar la muerte del Señor. Eso se lo recordaba con un espíritu positivo, ¿verdad? De reflexión, de meditación, sí, pero también pensando en que Cristo estaba y está vivo. Entonces la actitud era bien diferente. Pero a mí me gustaría echar a correr eso. Voy a preguntar a los pastores de la iglesia a ver qué dicen. Aquí hay uno que ya me apoya. No, de hecho, en el primer siglo lo hacían cada semana. Más fuerte para que se escuche. De hecho, en el primer siglo, la iglesia del primer siglo lo hacían cada semana. Cada que ellos se reunían, en Hechos nosotros lo vemos, que dicen que compartían y comían y tenían todas las cosas en común. Esa era una de las cosas principales que ellos tenían, participar de la cena del Señor cada semana. Sí. No había reunión que no terminara con la celebración de la cena del Señor. ¿Sí? Y sería muy lindo, pastor, porque ese acto es una conmemoración, es un recordatorio, es algo que nosotros estamos viviendo y conviviendo día a día. Y como tú decías, qué lindo fuera que en cada reunión que se hace en una casa o un cumpleaños o lo que sea, se conmemorara la presencia del Señor, que es lo que deberíamos de hacer. Muy lindo. Bueno, piensen en esto, cuando nosotros tenemos un cumpleaños, cuando tenemos una celebración de aniversario matrimonial, el nacimiento de un niño, la pregunta es, ¿alguien va sin prepararse a la reunión? Piensen en eso, nada más. ¿Alguien va sin prepararse? No. Uno va primero, ¿no?
Cuando ya supo, ¿verdad? Y se enteró de la invitación a comprar el regalo. Ahora, ¿qué regalo le traemos al Señor, por así decirlo, cuando celebramos la cena del Señor? ¿Traemos un regalo digno o es indigno lo que estamos trayendo? Porque no meditamos, no nos preparamos. Nos preparamos más para ir a una fiesta, ¿verdad? A recordar los 20 años de matrimonio de algo. No, y la gente va bien vestida, ¿verdad? Tomó tiempo y gastó dinero y eligió y pensó, hizo la tarjetita. Todo el mundo va preparado, ¿no? Algunos, pues, no, de los más simpáticos que tenemos, especialmente en nuestra iglesia, ya hasta llevan el repertorio de los chistes que van a contar, ¿no? Ya van preparados, ¿no? Con algunas bromas, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿no podríamos hacer lo mismo con algo tan sagrado, con algo tan especial? Algo que el mismo Señor Jesucristo le dio valor, le dio importancia y le dio un giro a lo que era la Pascua para asociarla con Él y mantener eso delante de la gente y recordar nuestra liberación en Cristo Jesús, nuestra liberación de condenación, la liberación del poder del pecado, la liberación de la influencia del mundo, la liberación del mismo diablo y de las tinieblas que han sido echadas fuera de nosotros. Yo creo que tenemos que retomar un poco más de eso, de verdad. Yo creo que en la próxima quinceañera o sextiañera por ahí, pues vamos a hacer algo parecido por ahí, a ver qué pasa. No la miren, falta tiempo. El problema que estos hermanos tenían, los de Corintios, ¿no? Los de Corintios, porque no se habla de otros, con respecto específicamente a este asunto, es que no había una disposición piadosa, ¿ok? Y lo peor de todo es que no había arrepentimiento de los pecados. Oiga, yo le hago esta pregunta, cuando usted va a comer, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante o lo invitan a comer a un lugar, una casa, usted va pensando en arrepentirse de sus pecados. Nadie. ¿En qué usted va pensando? Usted y yo, ¿en qué vamos pensando? Seamos honestos. Vamos pensando en la comida, ¿verdad? Aunque realmente deberíamos pensar en la gente que nos vamos a reunir, ¿verdad? Y vamos a compartir. Pero ya, la verdad es que vamos pensando en la comida, ¿no? Pero yo creo que muchas veces cuando celebramos la cena del Señor, mucha gente ni siquiera viene pensando en lo que se va a servir. ¿Para qué hablar del significado, que realmente lo más importante que el mismo elemento físico del pan y la copa de vino? ¿Ah? El símbolo, recuerden que el símbolo no es mayor que su propósito y su significado, ¿no? Entonces uno debería, de todas maneras uno debería reflexionar. Y en el caso de nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, realmente es un llamado al arrepentimiento, es asegurarnos de que nos hemos arrepentido. Se supone que día a día, cada vez que pecamos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. De lo contrario, acumulamos culpabilidad, ¿sí o no? Dice, sí, no, mi relación con Dios está muy buena. Sí, pero está muy buena, con muy buena cantidad de pecado. Eso es lo único que tiene de bueno. Por eso cada día nosotros nos aseguramos de que pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Si en la mañana usted se acuerda al despertar de que no le pidió perdón al Señor por algo del día anterior, hágalo. No tire la basura debajo de la alfombra, porque ahí queda. No la ve, pero ahí queda. Sigue teniendo una influencia negativa. Entonces lo peor que pasaba es que no había arrepentimiento de los pecados hechos antes de acercarla a tomar y participar de la cena del Señor. Y Pablo se da cuenta de eso, ¿no? O sea, ¿de qué me libró el Señor cuando Él me convenció de juicio, justicia y pecado? De todo eso. ¿Y qué tuve que hacer para que el Señor me perdonara? Arrepentirme. Y debemos retomar en la misma idea en la cena del Señor. No acercarse con un espíritu de arrepentimiento o no haberse arrepentido antes, como parte de la preparación de participar en la cena del Señor, pues es tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, ¿quiénes pueden ser considerados
de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. No tiene que ver con los reglamentos que tienen las iglesias o las restricciones que los hombres pudieran imponer a los creyentes. Básicamente tiene que ver con el hecho de que no deben participar los inconversos en la cena del Señor. Muchas veces, digo esto, hermanos, porque muchas iglesias, por una cuestión de simpatía, por una cuestión de apertura, por una cuestión de, no les digamos nada, porque si no se van, se les hace participar a los inconversos, a los incrédulos de la cena del Señor, y eso no es correcto, porque los estamos exponiendo a ellos, ¿a qué? Al juicio de Dios, porque lo están haciendo indignamente, porque no están discerniendo, no entienden realmente lo que están haciendo. Saben que es algo espiritual, ¿no? Saben que es algo bueno, pero sus corazones no han sido tocados, sus vidas no han sido transformadas. Y participar de la cena del Señor es el reflejo de haber sido tocado por el Señor, de haber sido convertido por el Señor, de haber sido convencido por el Señor en juicio, justicia y pecado. O sea, realmente estamos para proclamar exactamente eso. Entonces, amablemente, si usted invita, y yo sé que usted va a invitar a alguien a la iglesia, y justo toca el día en que estamos celebrando la cena del Señor, y pasan con el plato y pasan con el otro plato, pues usted amablemente y amorosamente ponga su mano sobre la persona o con anticipación, dígale que no participe por ahora, que luego usted le explica. Dígaselo con amor, no hay que ser grosero, no hay que ser violento, no hay que ser malcriado, pero sí con amor, con paciencia, con mucha gracia, en el amor del Señor, y luego usted, por supuesto, tome tiempo, porque la persona se va a quedar con una idea de pánico en muchos casos, especialmente los que han venido de la iglesia tradicional, ¿no? Entonces, bueno, mira, están pasando la Eucaristía, dicen ellos, ¿no? Y pues como en la iglesia tradicional no hay restricciones, aunque por ahí, por razones políticas, pues lo dicen, ¿no? Aunque sea por eso, ¿ya? Pero van y le dan a todo el mundo, y el sacerdote, el que dirige, lo que sea, ¿verdad? Asume que la persona entiende, o que se acuerda lo que algún día, pues no, cuando era bebito le pusieron agua en la cabeza, o cuando hizo la confirmación, tiene una idea, ¿no? Generalmente esa idea es falsa, porque la gente, ¿qué es lo que piensa? Es que cuando participa de la Eucaristía, es que en ese momento la Eucaristía le está perdonando los pecados. Por lo menos a mí me enseñaron eso. Y si no se lo enseñan, la gente lo asume. Piensa que participar del rito, participar de los elementos, en ese momento hay una limpieza espiritual. Pero eso es brujería, pues. Para eso pasa un huevo por el cuerpo y no le va a ir mejor, créanlo, ¿no? Porque acá, en este caso, lo que viene es juicio de Dios, dice a las personas que lo hacen, sin discernir lo que realmente es la cena del Señor. Entonces, básicamente tiene que ver con los inconversos participando, que no deben hacerlo, o hermanos que están participando o están en pecado. Están participando o viviendo en pecado. Entonces, hacerlo de esta manera es irreverente e indigno, y refleja que no hay temor de Dios. Y Pablo dice que una persona que actúa así será, ¿qué cosa? Culpado. Ahora, esto es importante, hermanos. Esto no es para meterle miedo a nadie, ¿no? Pero sí para que nos arreglemos cuentas con el Señor. Dejemos que el Señor arregle, mejor dicho, las cuentas con nosotros. Humildemente nos sometamos a su examen, a su calificación. Y Pablo dice que una persona que actúa así será culpado. Esto quiere decir que un culpable, y toda persona que es encontrada o hallada culpable, ¿a qué se enfrenta? A un juicio. ¿Y el resultado de un juicio qué es? Una condena. Una condena, ¿qué más? Una culpa. Sí. Una exoneración, una liberación. O es liberado o es castigado. Cuando decimos condenado, ya aclaramos, ¿verdad? Que no tiene que ver con la condenación eterna. Pero sí condenado en el sentido de sancionado. Correcto. ¿Okay? Sancionado, recibe una pena.
recibe un castigo, ¿no? Recibe una llamada de atención, de lo que sea, pero va a recibir una consecuencia que le va a costar su libertad, de alguna manera. ¿Ya? No va a tener la misma libertad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sanción. El verso que sigue a continuación apunta a que el creyente sea prevenido de ser culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, o de lo contrario será directamente culpado y tratado de esa manera con un juicio que no es el de la condenación al infierno, pero es un juicio, llamémoslo parcial, temporal, que es una sanción que viene directamente de Dios. No dice que la iglesia tiene que sancionar, no, esto se refiere al juicio de Dios. Ahora, bueno, hacen algunas iglesias con sancionar, ¿verdad? Porque es mejor que la iglesia te sancione antes que te caiga todo el golpe de Dios. Pero en realidad, lo que tiene que hacer la iglesia es enseñar lo que Dios va a hacer, que es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque no queremos crear un temor humano en el cuerpo de Cristo. Queremos tener el temor de Dios en el cuerpo de Cristo. Y esto transmitirlo y compartirlo en medio de la congregación. Ahora el verso, mira lo que dice aquí, el verso 28 de 1 Corintios capítulo 11. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra clave aquí, que lo tienen ahí delante, que debemos analizar es pruébese. Pruébese. Que viene del griego dikomazo o dokimazo y que significa pasar una prueba. Significa pasar una prueba. O también aprobar algo, un examen, o examinar. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso según el versículo que estamos leyendo aquí? ¿Qué dice el versículo? Verso 28. ¿Qué dice el verso 28? Pongámoslo nuevamente. Vamos atrás, el texto. ¿Qué dice? En conclusión, o como resultado de la capacidad que Dios nos puede dar para evitar participar de la cena del Señor indignamente, ¿cómo podemos prevenir eso? Ahí dice, pruébese cada uno. Dice, vaya donde el pastor para que lo pruebe. Vaya donde uno de los maestros de la iglesia, vaya donde los diáconos de la iglesia, vaya donde el hermano maduro. No, eso es personal. ¿Por qué? Porque nuestra relación es personal con Dios. Aunque vamos a participar corporativamente de la cena del Señor, y ahí está el secreto de la bendición, individualmente creamos ese beneficio, o tenemos ese beneficio, ¿verdad?, al examinar. Entonces, esto es exactamente lo que tiene que hacer el creyente para evitar caer en culpa, sanción, juicio, castigo, recibir las consecuencias de las cuales Dios está aquí, que dentro de un momento vamos a ver un poco más en detalle. No exhaustivamente porque tenemos problemas con el tiempo. Esto lo tiene que hacer entonces con anticipación. ¿Ah? No es que cuando llegó ahí a la cena, dice, no, ahorita me voy a probar. Ya eso como muy tarde. A veces nosotros los pastores en amor y por gracia y por cariño a los hermanos, pues le damos la advertencia generalmente antes, ¿no? Pero en realidad esto no es algo que deberíamos hacer. La gente ya debería entenderlo, ya debería saberlo, ya debería practicarlo, ya debería venir preparada desde la casa o del día anterior, vamos a decirlo así, o al levantarse esa mañana, ¿no? Y sabiendo que va a haber la cena del Señor. Bueno, la verdad es que hay algunos que ni saben cuándo se celebra la cena del Señor, así que ahí ya tenemos un problema. Si usted le pregunta a un hermano ¿qué celebramos el primer domingo de cada mes? Bueno, porque es el primer domingo de cada mes. Eso es todo. Hasta ahí llegan. Pero no lo asocian, ¿verdad?, con eso. Ahora, ¿quién decidió eso? Bueno, eso fue hace tiempo, hermano. La iglesia dijo que vamos a hacerlo así. No, pero realmente, como vimos hace un momento, esto lo hacían regularmente
en la semana, el primer día de la semana cuando se reunía toda la iglesia y cada vez que se reunía la iglesia, para lo que fuera, estaba incluida la cena del Señor. Y la gente eso lo tenía ahí delante de su cabeza. Y generalmente la gente estaba preparada para ello, pensaba en ello. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que nosotros calculemos y tengamos un cuadro, una foto, más o menos de cómo nosotros debemos estar al día y debemos estar pensando, reflexionando en la muerte de Cristo. ¿Cuál es la idea de que la iglesia lo repitiera tanto? Que no nos olvidáramos de ello. ¿Por qué? Porque cada vez... ¿Ah? ¿Cómo uno se prueba? Ok, ya vamos por allá. Pues, pero quiero poner la base primero, ¿no? La base es esta, que constantemente, o sea, la mejor manera, ¿no?, es hacer lo que es correcto. Para que cuando tú has hecho siempre lo que es correcto, te des cuenta, y ahí te haces el examen, qué es lo que no estás haciendo, qué es lo que has dejado de hacer. ¿Ah? Ahí te vas a dar cuenta. Ese es tu primer examen. ¿Por qué ya no estoy pensando en él? Porque ya no estoy pensando en la muerte de Cristo. ¿Cuál es la idea de que pensáramos siempre en la muerte de Cristo y se llevara a cabo la recordación de la muerte de Cristo? Que todas las áreas de nuestra vida, con los hermanos, fuera los hermanos, donde estuviéramos, siempre estuviéramos relacionando lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando usted está viendo una película, vamos a decir, cuando usted va al cine, ya. Ahora ya la gente no va al cine. Ahora todo es en la casa, ¿no? O sea, tu renta es en la casa. Pero supongamos que también no deja de ser romántico salir al cine todavía. Para los que son medio románticos. Pero usted cuando va al cine y ve una película, o elige la película, ¿cómo la elige? ¿Basado en qué? Usted tiene una lista de valores, de preferencias, de inclinaciones, de temas. Usted dice, no, las de horror no, las de cowboy tampoco, las de ciencia ficción sí, más o menos, las históricas, no tanto, las históricas de ciencia ficción, ya, ok, esa me gusta, las de guerra, entre barcos o aviones, sí, esa también me gusta, no, a mí me gustan las de crimen, no, a mí me gustan las de terror y horror. Y usted tiene una lista de opciones, ¿verdad? Entonces cuando usted va a elegir la película, ¿qué hace? Usted selecciona qué cosa, dónde están sus preferencias. ¿Sí? ¿Está siguiendo? Sí. Cuando usted toma una decisión en la vida diaria, usted lo hace basado siempre en sus preferencias, en lo que más usted está pensando. ¿Y cuál era la idea? De que cada vez que tomamos una decisión, nuestra base para esa decisión tiene que ser ¿qué? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo me va a decir a mí si vale la pena que yo vea esa película o no, si tome o no tome esa decisión. Por ejemplo, yo, ¿no?, veo las películas así, estoy pensando, y todo en mi mente está ahí atrás. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Contribuye en algo? ¿Edifica en algo? O analizo la película desde el punto de vista de los patrones y valores bíblicos, principios bíblicos. Ya, este es malo por esto, por esto, por esto. Y es increíble porque uno se convierte hasta en mejor que los psicólogos cuando lo ve con el filtro de la palabra del Señor. No sé si a ustedes les pasa. Cuando tú analizas una película basado en principios y valores bíblicos, los que están en ti, se te hace más fácil descubrir quién es el criminal que después que todo el mundo está especulando al final. Pero esa es la idea, hermano, de que uno pueda aplicar, no solamente cuando llega el primer domingo de la semana, ponernos al día con el Señor. Esa no era la idea. Lamentablemente, los evangélicos, los protestantes, la iglesia ha usado por muchos años, por muchos siglos, el concepto de la Santa Cena para arreglar su vida. Y al revés.
Celebramos la cena del Señor porque el Señor ha arreglado nuestra vida. Vamos a celebrar que el Señor ha arreglado nuestra vida, que nos ha salvado, que nos ha transformado por su muerte. Esa es la reflexión que nosotros tenemos. Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos que ir chequeando. ¿Por qué estoy celebrando la cena del Señor hoy día? Esa es una pregunta. ¿Realmente me interesa arrepentirme de tal o cual pecado? Por eso hay hermanos que no participan de la cena del Señor. No solamente porque tienen miedo al juicio, sino porque no se quieren arrepentir. Yo me he dado cuenta. Quieren seguir en pecado. Quieren seguir en amargura. Quieren seguir sin perdonar. Quieren seguir metiéndole al que ya sabemos. O a este, como quieran. Todo depende. O quieren seguir robando. O lo que quieran, hermano. ¿Ya? Hay una idea. Entonces, evaluar. ¿No? Y vamos a ir viendo, vamos a ir entrando ahí. Solito vamos a hacer la lista. ¿No? De hecho, dicho sea de paso, le voy a dejar eso como tarea. Haga su propia lista de evaluación, de examinación, de probarse a sí mismo si usted está yendo a participar dignamente delante de la cena del Señor. ¿Podemos nosotros saber o necesitamos una revelación especial que me diga a mí, estás preparado para participar de la cena del Señor? ¿Ustedes creen que uno puede realmente, sin escuchar esa voz celestial, estar claro para celebrar correcta, dignamente, irreverentemente la cena del Señor? ¿Es algo que podemos hacer? El texto lo dice. Si el texto me dice pruébate, eso quiere decir que puedo pasar el examen. Ahora, me voy a probar basado en qué. En lo que dice la palabra del Señor, pues. En lo que conozco de Cristo. Y hasta donde conozco de Cristo. Mientras más conozco de Cristo, más fácil es el examen. Más fácil es el examen. Asimismo, es más fácil encontrar los problemas que tengo para saber si estoy realmente preparado o no preparado. ¿Qué está pendiente en mi vida? Le voy a dar un par de preguntas más adelante. Pero les propongo esto. Hagamos una tarea personal, ¿no? De hacer nuestro propio examen. Los exámenes generalmente vienen con preguntas y con alternativas. Hágase la pregunta: ¿he perdonado a mi esposo o a mi esposa? ¿He perdonado a mi jefe o a mi jefa? Y alternativas: ¿lo perdoné mucho, lo perdoné poco o medio lo perdoné? Usted mismo hágase las preguntas. O sea, el que realmente quiere, hermano, el que realmente quiere hacerlo dignamente para el Señor, hasta se vuelve creativo, se busca, porque agarra la linterna de la palabra del Señor y va buscando, y va buscando, y va buscando, porque no quiere ofender en nada al Señor, no quiere que haya ninguna mancha, ninguna arruga en su traje. El otro día me molesté con mi esposa porque en mi traje negro encontró un pelo blanco. Y estaba que me lo trataba de sacar y yo iba caminando, ¿no? Y ya me tenía que ir. Y ella estaba ahí, no, pero espérate, me jalaba. Y yo estaba molesto, ¿no? Pero, ¿no? Ella estaba pensando en mí. Oye, si nosotros pensáramos así, cuando se trata de limpiarnos, quitar hasta la pelucita, hasta una pelucita. ¿Saben una pelucita, verdad? La pelucita espiritual, hermanos. Esa es la idea de presentarse dignamente delante del Señor. Sí, sí, pastor. Ahora, otra cosa que tenemos que tener cuidado en ese momento es aquel que persiste en seguir viviendo esa vida. O sea, el no querer participar de la cena del Señor por no cumplir con algo que el Señor ha mandado que cumpla. ¿Por qué te lo digo? Porque la persona que persiste en esa condición tiene que autoexaminarse si realmente ha nacido de nuevo, ¿no? ¿O no? Si es un verdadero creyente o no. ¿Por qué? Porque si tú te autoexaminas y tú vas a corregirte, quiere decir que tú has nacido de nuevo. Porque hay arrepentimiento y fe en ti. Y si no puede. Y disciernes el cuerpo de Cristo. O sea, ahora sé y entiendo porque Cristo murió por mí.
Ya. Pero si tú no lo haces, no le estás dando valor a la muerte de Cristo en la cruz. Estás diciendo, esto no es para mí absolutamente nada, no tiene No me ningún afecta, valor. no me toca, Exacto. no me ha cambiado. ¿Sí? Entonces, No para esa pasó nada persona en mí. sí puede venir un juicio de condenación. ¿Sí? No un Exactamente. juicio de corrección como el que tú explicaste ahora, sino un juicio de condenación. Ya. Muchas gracias. Excelente. Pruébese cada uno a sí mismo. No dice que ponga a prueba a otros. Porque a veces venimos a la iglesia, toca la cena del Señor y te dice, no, pero si yo sé que ese hermano no debería tomar la cena del Señor. O sea, en ese momento te saliste del rol. Usted y yo nos salimos del rol que el Señor nos ha mandado que debemos tener. ¿Cuál es el rol que debemos tener? Es para mí. O sea, en ese momento yo tengo que ser juez de mí mismo, vamos a decirlo así, en el nombre del Señor. Y usar los padrones y valores bíblicos para tratar conmigo mismo. Ahora, más adelante vamos a ver que eso tiene su problema también, aún en los más santos de los santos. ¿Ya? Porque hay cosas muchas veces que son aún ocultas para nosotros mismos que la gente ve. Claro. Usted a lo mejor piensa que se arregló, ya, ¿no? Yo voy, pero aún eso el Señor, a través de su Espíritu Santo y su palabra, le puede demostrar. Estamos abiertos a ese examen y a esa exposición que el Señor quiere hacernos. Eso es examinarnos, probarnos nosotros mismos, estar abierto a la calificación, ¿no? Cuando uno se va a preparar para un examen, estudia mucho. ¿Por qué no me voy a estudiar a mí mismo? ¿Por qué no me voy a revisar a mí mismo lo más que pueda? Para no ir así tan confianzudamente, no tan fresco, como decir. Fresco, ¿no? Se dice. Entonces, no hacer este chequeo de integridad, hay que ser honesto con Dios, ¿verdad? No hacer este chequeo de integridad o revisión o autoexaminación espiritual trae consecuencias, dice la palabra. Mira el verso 29, 11:29 de Primera de Corintios. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, y aquí viene, juicio, come y bebe, ¿para quién? ¿Para la iglesia? Para la persona. ¿En contra del pastor? La persona. ¿En contra de la ciudad? ¿En contra de su casa? No, en contra de ella misma, dice, contra sí misma. Entonces, esto me debe motivar a examinarme concienzudamente, con eficacia, concentrándome realmente, ¿no? ¿Cómo estoy? Y esa es una oportunidad, hermano, para realmente brillar para Cristo. Porque una persona que se examina, una persona que se evalúa constantemente, como lo hacían en la iglesia primitiva, cada vez que celebraban, miren, celebraban. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cada vez usted está, siempre se está probando, siempre se está examinando, siempre usted está discerniendo su vida espiritual. Y usted no quiere andar sucio, arrugado, espiritualmente hablando. Ahora, si uno va a estar sucio, arrugado espiritualmente, entonces usted va a estar santificado, va a estar santo delante de los otros. ¿Y qué pasa cuando un creyente está impecable delante de otros? Ahí sí es una carta que puede ser leída por todos, hermano. Y la gente lo va a leer bien, hasta el más ciego, créanme. Porque si no, la gente ve borroso. No puede leer la palabra de Dios que está en usted. No pueden ver al Cristo que está en usted. Y esa era la idea. ¿Ya? Porque ¿para qué murió Cristo? Para perdonar nuestros pecados. Sí, claro, para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué más? Para que no sigamos en esos pecados que nos ha perdonado. Esa era la idea. Y cualquier otro pecado. No solamente el que me perdonó, cualquier otro que quiera aparecer. Entonces cuando uno hace eso y vive la vida para Cristo de esa manera, hermano, ahí sí el Señor hace un impacto usándolo a usted para mostrar quién es Dios y lo que Dios puede hacer en su vida. Y realmente eso funciona así. Es más fácil para evangelizar, compartir el evangelio con otros.
Entonces, porque el que come ve y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí nos encontramos con un doble énfasis de parte de Pablo que nos dice que participar de la cena del Señor indignamente y sin discernimiento. Van como dos cosas ahí, ¿no? Vamos a ver que es una sola en realidad, que trae consecuencias. Más luego les voy a explicar y vamos a examinar lo que significa discernir y examinar. Las dos palabras son las mismas en el original griego, diacrino, que significa separarse profundamente. Separarse profundamente. ¿Quizás pasando uno? ¿No? Oh, me pareció que lo había puesto. Separarse profunda y claramente de algo. Estaba preguntando cómo nos examinamos. Bueno, antes de examinarse, aquí tiene una idea. ¿Qué significa discernir y examinar? Son lo mismo. Entonces voy a discernir y examinar mi vida. Entonces puedo hacer una pregunta. ¿Me he separado profundamente y claramente de algo que no le agrada al Señor? ¿O todavía estoy pegadito a Él? Todavía como que le tengo cierto cariño. Todavía les puedo sacar algo de provecho. Como una vez una persona que se convirtió al Señor, ¿no? Dijo que se había convertido. Creo que sí. Pero a veces el viejo hombre y la manera de administrar los bienes materiales del viejo hombre, ¿no? Siempre le queremos sacar provecho a algo, ¿no? Esta persona tenía un bar con los mejores y más caros licores en su casa. Un barcito. ¿Sí dice barcito? ¿Un barcito en una esquina? Con los whiskies y lo que usted quiera, pero las cosas más caras del mundo. Creo que la más barata creo que valía como $2.500. Una cosa